Este video y el resto de los que componen la lista de distribución contienen las clases referidas a la elasticidad lineal y los varios subtemas contenidos dentro de este título. Como mencionamos normalmente, la visualización de estos videos no reemplaza la lectura atenta y el estudio de los apuntes de clase disponibles en la página web y de toda la bibliografía recomendada al respecto. Comenzaremos haciendo una referencia general al tema de la mecánica del continuo, que es una rama de la física que estudia en particular la materia constituida por una infinita cantidad de partículas. Por esa razón es que se lo denomina continuo. Dentro de esta clasificación se pueden incluir tanto los sólidos como los fluidos. Como mencionara, la hipótesis de continuidad es de fundamental importancia. A partir de ella es posible, en primer lugar, hacer un análisis de tipo infinitesimal que conduce al planteo de ecuaciones diferenciales cuya resolución deriva en las soluciones particulares de los problemas estudiados. Dentro de la mecánica del continuo y haciendo una diferenciación muy gruesa, tenemos una primera parte que se refiere a la mecánica de los cuerpos sólidos y dentro de los cuerpos sólidos se puede diferenciar al sólido rígido, un tema que ya ha sido analizado en cursos previos y preliminares de estructuras, y el sólido deformable, que es el que será objeto de nuestro estudio. El sólido deformable ha sido analizado también en cursos previos de estructuras, pero en la particularización de lo que se denominan elementos estructurales. Dentro de la mecánica del continuo también se encuentra la mecánica de los fluidos, que se ha estudiado en hidráulica, tanto en el caso de los fluidos incompresibles como el caso de los fluidos compresibles. Dentro de esta serie de clases y del curso en general, nos concentraremos en el cuerpo sólido deformable. Es necesario realizar una cantidad mínima de hipótesis sobre la base de las cuales se edificará la teoría y las aplicaciones prácticas que derivaremos en el curso. En primer lugar, consideraremos que las acciones que actúan sobre el cuerpo sólido deformable son fuerzas estáticas. El tema previo de estudio en esta asignatura fue dinámica y acción sísmica, pero nos restringimos al caso de las estructuras de barras. El análisis dinámico del sólido deformable tridimensional se puede encontrar en la bibliografía recomendada. Otra hipótesis de importancia es la de pequeños desplazamientos. Eso implica que los desplazamientos que sufre el cuerpo son mucho menores en comparación con sus dimensiones. De allí se deriva una hipótesis básica del análisis estructural de pequeños desplazamientos, que es hacer los cálculos de equilibrio y de geometría final del cuerpo, asumiendo que la misma es igual a la geometría no deformada. Esto es válido solamente cuando los desplazamientos son mucho menores que las dimensiones generales del cuerpo. La tercera hipótesis fundamental es que se va a considerar que la respuesta del material es lineal y que es elástica, es decir, que hay una respuesta proporcional en términos de desplazamientos frente a las cargas aplicadas. Los desplazamientos son proporcionales a las cargas. De allí se derivan algunas consecuencias importantes. La conservación de energía, ya que al quitar la acción desaparecen todos los efectos que la misma provocaba. Y también surge de aquí el principio de superposición. Esta serie de videos de clases y los apuntes correspondientes junto con la bibliografía recomendada se pueden resumir en una serie de títulos de temas que desarrollaremos. En primer lugar, analizaremos el problema de tensiones en el cuerpo,
las cuales se encuentran, como es bien sabido, en equilibrio con las acciones aplicadas externamente. El tema de tensiones ya ha sido estudiado profusamente, pero ahora lo extenderemos al caso más general, que es el sólido tridimensional. Inmediatamente analizaremos las deformaciones específicas, para las que valen las mismas consideraciones hechas para las tensiones. Posteriormente, habiendo presentado tensiones y deformaciones y su formulación matemática para el sólido tridimensional, estudiaremos las relaciones constitutivas, que expresan para un material dado la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones. Luego, analizaremos el problema del equilibrio interno y en el contorno del sólido elástico, que no es otra cosa que la expresión de la segunda ley de Newton y una condición que siempre debe ser cumplida por las estructuras. Lo que estudiaremos en ese punto es la formulación específica para el sólido tridimensional. Haremos a continuación algunas consideraciones referidas al cálculo de trabajos de deformación y trabajos virtuales y energía elástica almacenada en un cuerpo sólido deformado. Luego, con todos los elementos anteriores, realizaremos desde el punto de vista conceptual y teórico el planteo general de lo que se denomina el problema elástico, el cual tiene dos ramas de solución, una por la vía analítica, que está muy limitada en términos de los problemas que se pueden resolver, y otro por la vía numérica. En este módulo de estudio avanzaremos en algún método de resolución analítica del problema elástico, dejando las soluciones numéricas para el módulo 2 de la asignatura. Demos comienzo entonces al análisis del primero de estos temas, que es el denominado tensiones en el cuerpo sólido elástico. Hagamos un repaso de los conceptos básicos de tensiones que se han incorporado en cursos previos de estructuras, cuando no se referían a estados tridimensionales, sino a situaciones mucho más simples, como por ejemplo una barra sometida a una simple fuerza de tracción, la cual, si se la corta o divide a través de un plano normal al eje de esa barra, para restaurar el equilibrio de los dos subsectores en los que ha quedado dividido, resulta necesario incluir en las caras del corte las fuerzas internas que restauran el equilibrio. Sin embargo, se intuye o es conocido y se puede inferir empíricamente que en esas caras donde se ha cortado la barra no existe una fuerza concentrada, sino que aparecen cantidades en términos de fuerzas distribuidas por unidad de superficie. Surge, por lo tanto, inmediatamente el concepto de tensión media, que es la fuerza externa aplicada que da equilibrio al elemento estructural dividido la sección transversal del corte realizado. Por supuesto que eso es un valor constante y único para toda la sección, por eso se lo denomina tensión media y está representado aquí por este bloque de fuerzas por unidad de superficie. Sin embargo, también se puede reconocer empíricamente que esa distribución no es necesariamente uniforme, sino que puede tener la misma resultante de fuerzas en términos de integral de esas tensiones o fuerzas por unidad de superficie extendido a todo el área de corte, que puede ser uniforme o con diferentes variaciones, y todas llevar al mismo valor de fuerza integrada, que por lo tanto provee el equilibrio a la pieza. Al no ser uniforme esa distribución en superficies medianamente grandes o no infinitesimales, es necesario, para avanzar en el concepto de tensión, hacer un análisis a nivel diferencial. Yendo al caso del sólido elástico tridimensional, podemos representar al mismo a través de este elemento marcado en azul, es decir, con una geometría cualquiera,
Referidos a un sistema cartesiano de referencia x y z que utilizaremos para el planteo de todas nuestras ecuaciones. Y si este sólido, que originalmente es un único cuerpo, es cortado por un plano determinado que pasa por un punto P, ese plano, que es el del corte que está indicado aquí, puede ser unívocamente representado por el versor n, que se representa aquí, que pasa por el punto P. Elegimos entonces un punto P arbitrario en el interior del cuerpo. De los infinitos versores o las infinitas rectas que pasan por el punto P, elegimos una cualquiera arbitraria, definida por su versor o su vector normal n, y cortamos el cuerpo dividiéndolo en dos subsectores. Inmediatamente, igual que vimos anteriormente para la barra sencilla de la figura anterior, surge la necesidad de colocar en ambas secciones del corte fuerzas y eventualmente momentos que restauren el equilibrio de las dos mitades o de los dos sectores en que se cortó ese cuerpo. Esas fuerzas tienen una distribución arbitraria y se puede pasar del concepto de la fuerza total equivalente, el momento total equivalente para toda la sección, a una definición en términos de fuerza por unidad de superficie. Elijamos, por lo tanto, un pequeño delta S, pero no infinitesimal, que es el círculo grande que tenemos aquí, que está centrado en el punto P y pertenece al plano omega en el cual hemos dividido el cuerpo, y encontraremos que en ese delta S aparece una fuerza delta F y un momento delta M. Del otro lado, en el punto correspondiente, aparecerán los valores en términos vectoriales iguales y opuestos. En esa definición de un delta S, no un nivel diferencial de superficie, sino un delta de superficie, podemos hacer la definición de la tensión media, P medio, como delta F dividido delta S. Pero ahora, al contrario del ejemplo de la barra sometida a un esfuerzo normal en el que esa tensión era un valor escalar, es muy importante señalar el hecho de que esto que tenemos aquí, esta cantidad, al ser un vector, porque delta F es un vector, dividido un escalar, que es el delta S de superficie, esto es un vector. Es decir, lo que vamos a denominar el vector de tensiones, expresado en este momento en términos de un vector medio para una superficie delta S. Para llegar a la definición rigurosa del vector de tensiones, haremos tender delta S a 0 y obtendremos a un nivel diferencial, de un diferencial de S, estrictamente delta S tenderá a diferencial de S, obtendremos el vector de tensiones P sub n, este vector que está aquí, que es igual al límite cuando delta S tiende a 0 de delta F dividido delta S. ¿Qué sucede con este vector delta M que tenemos aquí? Vamos a suponer que las propiedades de este material hacen que no exista algo tal como podría definirse en términos de momento por unidad de volumen. Por lo tanto, en un volumen infinitesimal no existe un vector delta M en virtud de que cualquier cálculo de diferencial de fuerza por diferencial de longitud en ese volumen infinitesimal sería un término de infinitesimal de segundo orden y por lo tanto terminaría despreciado frente al vector de tensiones. Por lo tanto, la definición rigurosa corresponde al vector de tensiones P sub n, es el límite cuando delta S tiende a 0 de delta F
respecto de delta S, y es muy importante mencionar o señalar que este vector P sub n tiene el subíndice n porque está asociado con un plano definido por su versor n. Y la otra cuestión muy importante es que se ubica en el punto P. Por lo tanto, cuando nos paramos en un punto P del interior de un sólido elástico, podremos definir un vector de tensiones P luego de haber definido previamente un versor n que indica una dirección. La consecuencia inmediata de esta deducción es que en un punto P del interior de un sólido elástico existen infinitos vectores de tensiones P sub n, dado que existen infinitas direcciones o infinitos versores n que pasan por ese punto P. Adicionalmente, y lo veremos más adelante, la relación funcional que existe entre las fuerzas y las tensiones, pero podemos adelantar desde un punto de vista conceptual, casi empírico, que las tensiones en el interior de un sólido elástico surgen en general a consecuencia de las fuerzas externas aplicadas. Surgen a partir de otro tipo de acciones, pero de las fuerzas seguro. Y aprovecharemos entonces para mencionar cuáles son los tipos de fuerzas que pueden actuar sobre el sólido elástico. Pueden actuar fuerzas concentradas, como estas que vemos aquí, F1, F2 y Fn, y como son fuerzas concentradas, están representadas por sus vectores, y sus unidades serán de fuerza, por ejemplo, kilonewton. Pueden actuar fuerzas de superficie, distribuidas sobre la superficie de este sólido, cuyas unidades serán fuerza por unidad de área, y pueden actuar, y en general actúan, fuerzas por unidad de volumen, cuya unidad será fuerza por unidad de volumen, es decir, por ejemplo, kilonewton por metro cúbico. Y un ejemplo prototípico de las fuerzas por unidad de volumen es el peso propio, el peso, lo que se denomina peso específico o peso por unidad de volumen, del material de que está materializado este sólido elástico. Por lo tanto, a modo de resumen, y repitiendo lo dicho anteriormente, por un punto P perteneciente al interior del sólido elástico, pasan o se pueden definir infinitos vectores de tensiones P sub n asociado cada uno de ellos con una dirección normal definida en el sistema X y Z por el versor n, cuyas componentes serán, como clásicamente se las define o se las llama, L, M y N minúscula. Dado que, como se mencionó anteriormente, el vector P de tensiones asociado con la dirección n no es colineal con ese versor n, es decir, para una dirección determinada, el versor director del plano omega, el vector de tensiones asociado al punto P, no es colineal con el versor n, por lo tanto se pueden definir lo que se denominan las componentes intrínsecas del vector de tensiones. Una componente que es normal y que por lo tanto sí es colineal con el versor n, y que se calcula matemáticamente haciendo el producto escalar entre el vector de tensiones P y el versor n, y eso da un término escalar. Esto ya no es más un vector, sino que es una de las dos componentes intrínsecas del vector. Inmediatamente surge la componente tangencial, tau n, que está contenida en el plano omega y que se obtiene como diferencia de vectores. Tau n es igual al módulo de P menos sigma n multiplicado por el versor n. Por lo tanto,
se está haciendo una descomposición que tiene sentido físico profundo, ya que no es una descomposición de este vector de tensiones P en, por ejemplo, el sistema de coordenadas X y Z, sino que es una descomposición en términos de una parte de ese vector o un componente que es normal, perpendicular al plano elegido, y otro que es tangencial. Vamos a ver a lo largo del estudio de este tema de elasticidad lineal, el estudio del cuerpo sólido elástico, que hay profundas diferencias físicas entre el comportamiento de los materiales cuando se les aplican tensiones normales a cuando se les aplican tensiones tangenciales, al punto tal de que, siendo desde el punto de vista matemático las mismas cantidades, o sea, tensiones, a las normales se las denota generalmente con la letra sigma y a las tangenciales con la letra tau. Del análisis anterior concluimos, por lo tanto, que la definición del estado de tensiones en un punto arbitrario del interior de un sólido elástico no puede realizarse de manera unívoca a través de un vector. ¿Por qué decimos esto? Porque el vector de tensiones P sub n, que definimos rigurosamente en las figuras anteriores, está relacionado con una dirección de las infinitas que pasan por el punto P del interior del sólido elástico. Imaginemos una pregunta general y en términos básicamente conceptuales. Si se nos pidiera definir cuál es el estado de tensiones en el punto P de ese sólido elástico, ¿cuál sería la respuesta que deberíamos dar a esa pregunta? Debería ser una respuesta integral, es decir, debería definir la totalidad del estado tensional. Ya hemos abandonado elementos estructurales simples, como la barra traccionada o comprimida. En esos elementos estructurales muy simples, la definición del estado tensional se puede hacer a partir probablemente de una única tensión o de dos tensiones. Pero ahora estamos analizando un sólido tridimensional. La definición de su estado de tensiones tiene que ser necesariamente más compleja. Y si lo que se pregunta o lo que se requiere es una definición a través de una entidad matemática que por sí misma defina ese estado tensional y dé respuesta a esa pregunta, está claro que el vector no es la respuesta adecuada, porque no existe un único vector de tensiones en el punto P, sino que existen infinitos vectores de tensiones. Elegimos una dirección cualquiera arbitraria definida por el versor n y obtenemos un vector, pero si cambiamos esa dirección y elegimos otro versor n2, tendremos otro vector de tensiones P2. Por lo tanto, el vector de tensiones no es una definición unívoca de ese estado tensional en el interior del sólido elástico. Para avanzar y obtener la respuesta a esta pregunta, respuesta que por supuesto existe, vamos a plantear el equilibrio de este tetraedro diferencial que tiene uno de sus vértices en el punto P. Vamos también aquí tenemos el punto P, y vamos a cambiar el origen del sistema de coordenadas de referencia X y Z a ese punto P sin perder ninguna generalidad en el análisis que vamos a realizar. Vamos a definir en cada una de las tres caras normales entre sí del tetraedro, que son las tres caras ocultas en esta figura, es decir, las caras P, A, C, P, A, B y P, B, C. En esas caras vamos a definir tensiones en términos de sigma X
colineal con el eje X, que es una tensión normal, sigma I, colineal con el eje Y, sigma Z, colineal con el eje Z. Pero esto es solamente la componente normal en ese plano. Recordemos que teníamos también una componente tangencial. Esa componente tangencial, por ejemplo, en la cara PBC, no necesariamente tiene que estar alineada con el eje Y o con el eje Z. Por lo tanto, vamos a descomponer esa componente tangencial en dos cantidades de tensiones tangenciales que sí sean colineales con los ejes Y y Z, que son estas que tenemos aquí. Y vamos a dar esta nomenclatura que luego explicaremos con mayor extensión. Tendremos entonces estas componentes en cada una de esas caras que son también tangenciales. En resumen, en cada una de las caras del tetraedro que son paralelas a los planos principales del sistema X y Z, tendremos un vector de tensiones en cada una de esas caras. En la cara PBC tendremos el vector de tensiones P1, que tiene una dirección cualquiera en el espacio y que tiene tres componentes, sigma X, tau XY y tau XZ. En el plano PAC tendremos el vector de tensiones P2, cuyas componentes son sigma I, tau IX y tau IZ. Y para terminar, en el plano PAB tendremos este otro vector de tensiones P3 con una dirección arbitraria en el espacio, cuyas componentes son sigma Z, tau ZI y tau ZX, como vemos aquí. Eso en lo que respecta a los tres planos que son paralelos a los planos principales del sistema. Nos falta analizar la cuarta cara del tetraedro. En la cuarta cara, que es la cara que está inclinada, en primer lugar tenemos que hacer una definición geométrica de la orientación de ese plano, que es arbitrario. Los otros tres planos no, porque coinciden con los planos principales del sistema, pero este plano es el que representa la dirección arbitraria, y esa dirección arbitraria está representada por el versor n. El versor n, como habíamos mencionado anteriormente, tiene componentes L, M, N. O bien, se puede escribir también que n, que es un versor y por lo tanto es un vector, es igual a L en el versor E1 del eje X más M en el versor E2 del eje Y más M en el versor E3, que es paralelo al eje Z. La definición clásica de un versor, con la diferencia de que al tratarse de un versor, es decir, un vector con módulo unitario, se cumple la igualdad L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado igual a 1. Otra definición geométrica de importancia es que existe una relación entre las caras del tetraedro y las componentes del versor. Se verifica, puede hacerse a partir de igualdades geométricas, que L es igual a diferencial de A1 sobre diferencial de A. ¿Qué es diferencial de A1? Diferencial de A1 es la superficie de la cara PBC. ¿Qué es diferencial de A? Diferencial de A es la superficie de la cara ABC del tetraedro, es decir, la cara que está inclinada. Fíjese, obsérvese que L es la componente en X de N y que diferencial de A1, que está aquí, es el área de la cara perpendicular al eje X. De la misma manera, M será el cociente entre la cara perpendicular al eje Y, que es diferencial de A2,
y el diferencial de área. Y n, que es la componente en z, será el cociente entre diferencial de A3, que es la cara perpendicular al eje z, y diferencial de área. Volviendo a el vector de tensiones en la cara A, B, C, de acuerdo a la definición que habíamos realizado anteriormente, al estar asociado ese vector con la dirección n del versor n, lo vamos a denominar P sub n. ¿Qué componentes tiene ese vector de tensiones en el sistema cartesiano x y z? Tendrá una componente P sub x, paralelo al eje x, una componente P sub y, paralelo al eje y, y tendrá una componente P sub z, paralelo al eje z. Es decir, podemos expresar el vector P como P sub x en E1 más P sub i en E2 más P sub z en E sub 3, porque es también un vector de tensiones. Para encontrar la expresión de las tres componentes del vector de tensiones P, es decir, Px, Pi y Pz, se plantea el equilibrio del tetraedro infinitesimal que definimos y analizamos en la figura anterior. Recordemos y resumamos. Tenemos en las tres caras que coinciden con los planos principales del sistema de coordenadas los vectores de tensiones P sub 1, cuyas componentes son sigma x, tau xi y tau xz, P sub 2, de componentes tau y x, sigma y tau iz, P sub 3 de componentes tau xz, tau zi y sigma z. Esas componentes que hemos mencionado se refieren a los ejes x y z, es decir, los versores E1, E2 y E3. Y en la cara inclinada del tetraedro, es decir, la cara ABC, se tiene el vector que queremos definir en términos de sus componentes, siendo las mismas P sub x en E1, P sub i en E2 y P sub z en E3. Es necesario recordar que se trata de vectores de tensiones, es decir, las unidades de las componentes son fuerzas por unidad de superficie, por ejemplo, kilonewton por metro cuadrado, kilopascales, megapascales, es decir, unidad de fuerza por unidad de superficie. Es necesario ahora, para encontrar las componentes Px, Pi y Pz, plantear el equilibrio del tetraedro. Pero el equilibrio no se puede plantear en términos de tensiones. El equilibrio debe plantearse en términos de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. De allí obtendremos las tres ecuaciones que nos permitirán determinar Px, Pi y Pz. Para convertir las tensiones en fuerzas, solamente hay que multiplicarlas por las superficies sobre las que actúan, es decir, la superficie de cada uno de los triángulos de las caras del tetraedro. Por lo tanto, cuando se plantea el equilibrio en X, P sub X va multiplicado por diferencial de área, sigma X, que es esta componente que tenemos aquí, sigma X, va multiplicado por el diferencial de área 1, que es esta superficie que tenemos aquí. Luego tenemos tau y x, que es este término, y que va multiplicado actuando en la cara que tiene superficie diferencial de área 2. Y por último tenemos aquí abajo, en la dirección x, esta componente que es tau zx, que se multiplica por la superficie de la cara inferior, que es diferencial de área 3. Luego pasamos el diferencial de área del lado izquierdo, dividiendo al otro lado,
quedándonos la cantidad que queremos despejar, que es P sub X. Sigma X por diferencial de A1 dividido de A, más tau y X por diferencial de área 2 dividido diferencial de área, más tau ZX por diferencial de área 3 dividido de A. Pero como vimos anteriormente, diferencial de A1 respecto de dA es L, dA2 dividido de A es M y dA3 dividido de A es N, que son las tres componentes del versor N que define el plano ABC. De donde resulta la expresión P sub X igual a sigma X por L más tau y X por M más tau ZX por N. Cuando planteamos el equilibrio en I, haciendo las mismas consideraciones que hicimos para la dirección X, vamos a encontrar que P sub I es igual a tau y X por L más sigma I por M más tau y Z por N. Y por último, en la dirección de Z, tendremos que P sub Z es igual a tau XZ por L más tau ZI por M más sigma Z por N. Resumiendo las expresiones encontradas en la figura anterior, vemos entonces que P sub X, P sub I y P sub Z se pueden encontrar a partir de estas expresiones en las cuales aparecen las componentes del versor N, L, M y N en los tres términos de cada una de las sumas que nos permiten obtener P sub X, P sub I y P sub Z. Y que esas componentes están multiplicadas a su vez por las tensiones que definimos actuando anteriormente en las caras del tetraedro. Se puede descubrir en estas tres expresiones el origen de un producto matricial, en realidad de una matriz por un vector, organizando las tensiones que actúan en las caras del tetraedro, en las caras alineadas con los planos principales del sistema, en esta matriz que tenemos aquí, y multiplicándolo por L y Mn, es decir, reorganizando en este producto sigma multiplicado por n. Cuando decimos multiplicado, aplicamos las reglas de multiplicación de matrices. El resultado de eso es el vector de tensiones P sub n asociado con la dirección n, cuyas componentes son lo que queríamos obtener, que es Px, Pi y Pz. De manera que, en forma resumida, hemos encontrado la expresión del vector de tensiones para una dirección n, cuyas componentes de ese versor n son L y Mn, a través de esta expresión. Esta cantidad, sigma, que tenemos organizado aquí en forma matricial, es lo que se denomina el tensor de tensiones. Los tensores son entidades matemáticas de definición bastante compleja. No hay una manera de entender fácilmente desde el punto de vista matemático qué es un tensor. De hecho, es una entidad matemática que cumple con ciertas reglas de transformación en el sistema de coordenadas, al cambiar de sistema de coordenadas. Sin embargo, se puede hacer alguna interpretación más simple que nos pueda ayudar a comprender lo que nosotros estamos buscando. En primer término, tenemos que decir que el tensor de tensiones es la respuesta a la pregunta que nos formulamos hace unos minutos, cuando preguntábamos si existía una manera única y unívoca de definir el estado de tensiones en un punto del interior de un sólido elástico. La respuesta es precisamente que esa entidad matemática es el tensor de tensiones. Recordemos que habíamos dicho que el vector de tensiones no podía ser la respuesta porque el vector de tensiones depende de la dirección que estamos estudiando. En el punto P del interior del sólido elástico pasan infinitos versores unitarios n, n1, n2 y n3, y a cada uno de ellos le corresponde
un tensor de tensiones P1, P2, P3. Por lo tanto, el vector de tensiones no puede ser la respuesta a la pregunta, porque lo que estábamos buscando era una entidad única asociada con el punto P. Ahora hemos encontrado esa entidad única. Lo que es único para el punto P en el sistema de coordenadas X y Z, por supuesto, es precisamente el tensor de tensiones que hemos denominado sigma. La matriz que escribimos acá es solamente una representación, un arreglo de los términos de ese tensor de tensiones, el cual, como hemos dicho, en términos de definición matemática, excede por mucho el curso de estructuras 4. Para comprender cabalmente qué es un tensor desde el punto de vista matemático, es necesario como mínimo un curso semestral. Por lo tanto, nos quedaremos con algunas interpretaciones simples para tener alguna aproximación conceptual. Se pueden hacer dos aproximaciones simples. Una es que el tensor, un tensor en general, se puede ver como la descripción matemática de un fenómeno físico, en este caso las tensiones en un punto del cuerpo. En ese sentido, tenemos que entender que además, al representar alguna cuestión de tipo físico, tienen que ser independientes del sistema de coordenadas, no en términos de que estas componentes sigma x, tau xy, tau xz, sigma e y sigma z y las demás no cambien con el sistema de coordenadas, sino que tengan algunas propiedades que no cambian con el sistema de coordenadas. Y eso es algo que vamos a ver en lo sucesivo y se cumple, por supuesto, para el tensor de tensiones. Un enfoque más práctico puede interpretar al tensor de tensiones o a un tensor en general como un operador matemático que permite, alimentándolo con una determinada cantidad o una entidad, como en este caso el versor n, convertirlo en otra entidad, que en este caso es el tensor, el vector de tensiones P, cuyas unidades y cuyo significado es diferente. Lo podemos ver como una especie de operador, como dije, al cual, dándole como información la dirección en el espacio, nos devuelve como resultado el estado de tensiones en términos del vector de tensiones en ese punto y en esa dirección. Por lo tanto, damos por cerrada la pregunta original respecto a cómo definir el estado tensional de una manera única y completa en un punto del interior de un sólido elástico, diciendo que esa respuesta es el tensor de tensiones. Y en el caso de las tensiones en el espacio tridimensional, vemos que tenemos 9 componentes. Esas 9 componentes son 3 tensiones normales, según definimos anteriormente, sigma x, sigma y y sigma z, y las tensiones tangenciales, que en principio son 6, tau xy, tau ix, obsérvese que tienen los índices permutados, tau xz, tau zx, tau iz y tau zi. Resumiendo, por lo tanto, encontramos esta cantidad tensorial que denominamos tensor de tensiones, cuyo arreglo matricial, esto no es el tensor, la matriz, sino que es un arreglo de sus componentes, es la matriz que mostramos aquí. Recordando que se puede obtener el vector de tensiones P en una dirección cualquiera definida por el versor n, haciendo el producto sigma, producto tensorial, que en realidad se puede ver como un producto matricial por las componentes del versor n. Cuando se analizan esas componentes, vemos que en principio tenemos 9, porque son 3 por 3, 9 términos que definirían a ese tensor de tensiones. Pero es necesario hacer una consideración de equilibrio, adelantándonos al planteo de equilibrio que vamos a estudiar con mayor detalle más adelante. Y es el equilibrio en términos de momento cuando se analiza el cubo elemental en la figura de la izquierda. Consideremos una proyección o una vista
en el plano XY, que es esta figura que tenemos aquí. Y recordemos siempre que cuando se va a plantear el equilibrio utilizando tensiones, no se puede hacer el equilibrio directamente con las tensiones, sino que tienen que primero convertirse en fuerzas, multiplicándolas por las magnitudes o longitudes adecuadas. En general, si las tensiones son fuerzas por unidad de superficie, tendrán que multiplicarse por una superficie. En este análisis vamos a suponer que el diferencial de z vale 1 para simplificar, o podríamos poner diferencial de z y luego se va a anular. Tomaremos un momento respecto a este punto que tenemos aquí y por lo tanto las fuerzas derivadas de estas dos tensiones tau que actúan sobre las caras no van a producir momento respecto a ese punto. Nos va a quedar solamente el efecto de las otras dos tensiones que están en las caras opuestas. Por lo tanto, cuando consideramos tau xy, lo tenemos que multiplicar por diferencial de y para convertirlo en una fuerza, y al tomar momento respecto al punto, ese brazo será diferencial de x. Luego, el otro término, que es tau y x, se multiplica por la longitud de la cara, que es de x, y se toma momento desde aquí hasta aquí, que es diferencial de y, esta altura. Nos queda este término. Como dije anteriormente, se podría multiplicar por d sub z en el interior de los paréntesis y terminaría simplificándose. Considerando que giran en sentidos opuestos, aparece este signo menos, y la suma tiene que ser 0 porque tiene que estar en equilibrio de momentos. De donde se deduce inmediatamente que tau xy es igual a tau y x. Es decir, que este término y este término son iguales. Y planteando el mismo equilibrio en los otros dos planos, se puede demostrar que tau xz es igual a tau zx y que tau iz es igual a tau zi. Por lo tanto, el tensor de tensiones que describe, como dijimos, en un punto cualquiera del interior de un sólido elástico, bajo un estado de cargas determinado, describe completamente el estado tensional en ese punto, tiene en realidad 6 términos independientes. Los 3 términos de las tensiones normales, sigma x, sigma y sigma z, y los 3 términos de tensiones tangenciales, tau xy, tau xz, tau iz, porque los que tienen los subíndices permutados son iguales, siendo en realidad simétrico el tensor de tensiones. Un punto que conviene dilucidar tempranamente es asumir o definir una determinada convención de tensiones en cuanto a los signos que se le va a dar a esas componentes del tensor de tensiones. Y para eso haremos uso de la figura de la izquierda y haremos una definición en términos de caras positivas o caras negativas. Insisto, esto es una convención de signos. Aquí no hay ninguna cuestión física determinante o subyacente. Tenemos en este cubo 6 caras. Cada una de las caras puede estar definida por un versor n, que será un versor que sale del cubo en general. Aquellas caras en las que el versor n que las define tiene el mismo sentido que el eje de referencia serán llamadas caras positivas. Las 3 caras que se ven aquí en esta perspectiva son caras positivas. ¿Por qué? Porque esta cara que tenemos aquí está definida en términos de plano por un versor n que coincide con E1 y coincide con el signo de x. Por lo tanto, vamos a llamar a esta cara x positiva. De la misma manera, esta otra cara que está aquí, como el versor que la define coincide con el versor E2 del eje y, es la cara y positiva. Y por último, la cara que está aquí arriba es, por las mismas razones, una cara z positiva. Por lo tanto, se ha dibujado de manera conveniente las 3 caras positivas. Luego viene la definición del signo de las tensiones, que es la siguiente. Las tensiones que, actuando en una cara positiva,
tienen el mismo sentido que el eje sobre el cual están dispuestas o definidas, son tensiones positivas. Una vez más, en la figura, todas las tensiones que se han dibujado son positivas. ¿Por qué? Sobre la cara X, la tensión normal sigma X tiene esta dirección que coincide con la dirección del eje X. Está sobre una cara positiva y su dirección, su sentido coincide con el sentido positivo del eje X, por lo tanto, esta sigma X es positiva. Tau XY es positiva porque actúa sobre una cara positiva y su sentido, coincide con el sentido positivo del eje con el cual está alineada. Y la misma deducción se puede hacer para tau ZX, que actúa en una cara positiva y tiene el mismo sentido que el sentido positivo del eje Z. Cuando analizamos una cara opuesta, es decir, la cara negativa, surge el hecho de que, por ejemplo, analicemos el caso de sigma X, que está aquí, atrás, y esto también es sigma X. Sigma X, al analizarla en esta otra cara, primero actúa sobre una cara negativa y tiene un sentido opuesto al eje con el que está alineada, que es X. Por lo tanto, al actuar en la cara negativa y tener sentido negativo, es como hacer menos por menos, y eso hace que sigma X sea positiva. Cuando analizamos sobre las caras negativas, si tiene signo opuesto al eje con el que está alineada, es menos por menos, es positiva, y si tuviera signo coincidente con el eje al que está alineado, sería menos por más y sería negativa. Conviene siempre analizar el signo viendo las caras positivas, para no tener que aplicar esta última doble corrección de signo. Luego, podemos también hacer una consideración respecto a los subíndices de las tau, que también es una convención. Cuando el tau actúa sobre la cara X y está alineado con la dirección Y, lo vamos a llamar tau XY, es decir, vamos a poner siempre en el primer subíndice la cara sobre la que está actuando la tensión de corte tau y como segundo subíndice la dirección con la que está alineada. Por eso este es tau XZ. Sobre esta cara que está aquí, que es la cara Y, el subíndice es IX, IZ y así siguiendo. Y estas reglas son las convenciones que se siguen entonces para los signos de las tensiones normales o tangenciales y también para la disposición de sus subíndices. Respecto a las tensiones normales, podemos hacer otra consideración que sí tiene un sentido un poco más físico, y es decir que las tensiones normales que salen del cubo elemental son positivas porque traccionan al cubo elemental, y las que van hacia adentro comprimen al cubo elemental y son negativas. Otra consideración respecto a las tensiones normales es que, como vemos acá, tienen un único subíndice, mientras que las tangenciales tienen dos. La verdad es que si se considera la entidad tensorial del tensor de tensiones, debería tener dos subíndices. Y esto también es una convención que en algunos libros de texto puede no seguirse. Y es que nosotros estamos llamando sigma X a lo que en realidad deberíamos llamar sigma XX, que significaría tensión normal actuando en la cara X en la dirección de X. Históricamente se ha condensado esta doble X, la doble Y y la doble Z en una sola, pero van a encontrar muchos libros de texto en los que se sigue manteniendo la nomenclatura sigma XX, sigma II, sigma ZZ. Es más, hay otros libros de texto en los que no se diferencian simbólicamente las tensiones normales y las tangenciales,
sino que se llama a todas sigma y por ejemplo se llama a tau xi como sigma xi. Son todas convenciones. Desde el punto de vista matemático sería más correcto tener la misma letra para todos los términos del tensor porque es una única entidad matemática. Históricamente, la nomenclatura que se ha usado en elasticidad y en el campo en general de ingeniería civil es la que estamos viendo en esta diapositiva. A la luz de todo lo desarrollado anteriormente, podemos volver a analizar el significado de las componentes normal y tangencial, es decir, una descomposición del vector de tensiones P que, recordamos, a partir del tensor de tensiones en el punto P del sólido elástico y conociendo una dirección arbitraria definida por el versor n, el producto sigma por n nos da el vector de tensiones P, que se puede indicar como P sub n porque está asociado con n. Ese vector, al relacionarlo o al expresarlo, escribirlo en términos del sistema x y z, tiene tres componentes, las componentes px, py y pz que habíamos visto anteriormente en x y z. Pero desde el punto de vista físico, existe otra descomposición que ya habíamos estudiado previamente, que era la descomposición en su componente normal y su componente tangencial. La componente normal de P está obviamente alineada con el versor n, sigma n, y la componente tangencial es la que resta para, con un ángulo de 90 grados, representar el vector P. En virtud de las expresiones que encontramos anteriormente, es decir, que P es igual a sigma por n, podemos calcular numéricamente determinar expresiones para obtener sigma n y tau n. Véase que sigma n es la proyección de P en la dirección n, y a su vez P es igual al producto de sigma por n, producto matricial. La componente, que es una componente escalar normal, es el producto escalar del vector P por el versor n, que es esto que tenemos acá, y es por lo tanto sigma n escalar n. Luego podemos plantear también, a partir del rectángulo que tenemos formado entre P, sigma n y tau n, y también en términos escalares, que P cuadrado es igual a tau n cuadrado más sigma n cuadrado. Pero P cuadrado es el módulo de P al cuadrado y el módulo de P al cuadrado es Px cuadrado más Pi cuadrado más Pz cuadrado es igual a tau n cuadrado más sigma n cuadrado. Como ya determinamos sigma n a partir de esta expresión que tenemos aquí, podemos elevarla al cuadrado, pasarla restando del otro lado y nos queda la expresión entonces también escalar de tau n como la raíz de Px cuadrado más Pi cuadrado más Pz cuadrado menos sigma n cuadrado todo a lo medio. La ventaja de la representación en términos de componente normal y tangencial, normal al plano ABC y tangencial contenido en el plano ABC, es, como mencionamos previamente, que tienen un significado físico en varios términos relacionados con el comportamiento del material, relacionado con las deformaciones, que iremos viendo en lo que resta de estas clases y que pondrán en evidencia el hecho de que el cálculo de las componentes normal y tangencial tiene su importancia. Y es fácil de realizar, dado que son operaciones muy simples entre las cantidades que ya tenemos previamente y que dan como resultado, en resumen, una cantidad escalar que es el módulo de la componente normal y la componente tangencial. Un asunto de gran importancia es lo que denominamos cambio de base o cambio del sistema de referencia.
tiene importancia en dos sentidos. El primero es más trivial y es el hecho de que si tenemos definido el estado tensional en un punto de un sólido elástico a través de, como ya vimos, el tensor de tensiones, y esa definición está referida a un determinado sistema de coordenadas, siempre tiene interés saber, al cambiar el sistema de coordenadas por cualquier razón de conveniencia, cómo obtener la misma expresión, o sea, la expresión del mismo tensor de tensiones en el nuevo sistema de coordenadas. Y luego veremos que esto se relaciona con algunos conceptos más fundamentales desde el punto de vista físico, que están relacionados también con el hecho de que el tensor de tensiones es una expresión única del estado tensional. Ya lo referimos anteriormente, debe poseer determinadas características que sean independientes del sistema de coordenadas. Pero empecemos por el primer punto, que es sencillamente plantearnos, si nosotros queremos cambiar el sistema de coordenadas, ¿cómo debe cambiar la expresión matricial del tensor de tensiones? Porque no olvidemos el hecho de que por más que el tensor de tensiones sea la expresión de una realidad física única, como es el estado tensional, según desde qué punto de vista lo miremos, es decir, según en qué sistema de referencia lo estemos expresando, está claro que los números deberían cambiar. Y eso es lo que analizaremos como cambio de base. Por lo tanto, consideremos lo que hemos encontrado hasta el momento, nuestro sistema original X y Z, al cual vamos a llamar base B. Y tenemos la expresión del tensor de tensiones en esa base B, que es la que hemos encontrado, y vamos a utilizar la misma nomenclatura. Sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau YZ. Representado por este cubo físicamente que tenemos acá. Y ahora nos planteamos el hecho de que por alguna razón queremos cambiar el sistema de coordenadas al sistema X', Y'. A esa base la vamos a llamar B'. Por lo tanto, la representación física del cubo elemental tendrá que ser esta, porque el cubo tiene sus caras paralelas a los planos principales del sistema. Por eso en la base B es este cubo y en la base B' será este otro cubo. Y cuando redibujamos las tensiones, surge esta expresión del tensor de tensiones en el mismo punto, porque cambiamos el sistema pero no cambiamos el origen, el punto sigue siendo el mismo, es decir, esto es por ejemplo el punto P del interior del sólido elástico. Lo que estamos haciendo es girar la terna del sistema de referencia y queremos saber cómo poder calcular estos términos del tensor de tensiones referido a la terna X', Y', Z', a la cual denotaremos con un prima para diferenciarlo del sistema X y Z. Entonces acá pondremos sigma' X, sigma' Y, sigma' Z, tau' XY, tau' XZ, tau' YZ es simétrico y claramente, numéricamente, los valores del sistema de la base B y de la base B' no van a ser lo mismo, no van a ser iguales. Y lo que nos planteamos es cómo resolver matemáticamente la obtención de sigma' conociendo sigma. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? Bueno, tenemos que conocer la definición geométrica de X', Y', Z' respecto a X y Z. Estamos moviendo esos ejes. Y eso lo vamos a obtener analizando las ternas de versores de cada uno de los sistemas. El sistema de base B tiene versores E1, E2 y E3, y el sistema B', que está en el negro, y el sistema B' tiene versores E'1, que es este, en realidad, E'2 y E'3. Cada uno de los nuevos versores, por ejemplo, E'1, puede ubicarse respecto a los tres anteriores, es decir, con el ángulo respecto a E1, con su ángulo respecto a E2 y con su ángulo respecto a E3.
en realidad se definen a partir de los cosenos de esos ángulos, que son los denominados cosenos directores.